La vida es siempre cambio, pero cuando el cambio se acelera, provoca tensiones dentro de los distintos actores. Mi referencia a disfunciones hacía referencia precisamente a eso. Al acelerar el cambio, muchas sociedades tienen problemas para adaptarse y nosotros podemos desagregar y ordenar las distintas crisis o problemas que estamos viendo. Por ejemplo, lo más llamativo es el ámbito cultural. Si la situación actual se caracteriza por una revolución en la comunicación, es decir, que las ideas vuelan, las noticias llegan inmediatamente a una parte, a cualquier punto del planeta, la gente viaja con normalidad al punto más lejano del planeta en relación a su país de origen. Si las mercancías van y vienen, todo eso evidentemente genera problemas. Lo más importante es que al comunicar pueblos distintos, los valores característicos de cada cultura se confunden. Cuando una cultura se siente segura de sí misma, es fuerte, esto lo ve como un salto adelante, como algo que le aporta, como un activo. Por el contrario, cuando una cultura se siente insegura de sí misma, siente que no se está adaptando bien a un entorno, en cambio, esta llegada de ideas, de mensajes, de comportamientos, de actitudes, le provoca miedo. Eso es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el mundo árabe. El mundo árabe, y en general el Islam, pero muy en concreto el Islam árabe, antes fue el Islam persa, sencillamente se asustó del cambio y está buscando en el pasado las soluciones para el siglo XXI. El pasado no suele aportar esas soluciones. Lo que estamos viendo ahora con el populismo en Occidente, llámese Donald Trump, el Brexit, el Frente Nacional en Francia, lo ocurrido en las elecciones austríacas, todo esto es lo mismo. Son actitudes reactivas porque da miedo la evolución del cambio. Ese es un tipo característico de disfunción de orden cultural que inmediatamente repercute en la política. Si uno no se siente seguro, deja de confiar en los instrumentos que tiene para gestionar lo común, lo político. Instrumentos que pueden ser partidos políticos o sencillamente la propia estructura del Estado. Los europeos hoy ya desconfían de la Unión Europea. Los europeos hoy ya no perciben que los partidos demócratas cristianos o socialdemócratas de verdad representen sus sentimientos o defiendan sus intereses. Y por eso buscan en formaciones políticas emergentes una reacción que de verdad les dé seguridad. Evidentemente, ¿dónde se busca seguridad? De nuevo, en la invención del pasado. Repensamos la nación, nos reinventamos la nación porque hemos dejado de confiar en las instituciones bruselenses. Naturalmente, si tocamos lo político, tocamos la política exterior, que es la expresión hacia afuera de la vida política. Durante un tiempo los europeos, seguros de nosotros mismos, tratábamos de ordenar los países vecinos. En el momento en que perdemos seguridad y perdemos cohesión, lo que hacemos es retirarnos y entramos en contradicciones muy manifiestas. Decimos, por ejemplo, la desestabilización de Oriente Medio y del mundo árabe es un problema absoluto para nosotros. ¿Qué hacer? La respuesta es nada. Hombre, es una contradicción. ¿Por qué decimos nada? Porque sabemos que estamos tan desunidos que resultaría imposible llegar a un acuerdo que se pudiera mantener en el tiempo para ayudar a estabilizar el norte de África, el Oriente Medio. Bien, no va a ser la misma política exterior la que tuvo el presidente Bush que la que puede tener el señor Trump. Los dos supuestamente son republicanos, pero reflejan mundos muy distintos. Bush era un político, digamos, clásico, que era muy consciente de la fuerza, de la influencia que Estados Unidos tiene en el mundo. Trump, por el contrario, es la respuesta de la sociedad norteamericana, una sociedad que tiene miedo, que se siente insegura ante un mundo globalizado. Los norteamericanos sueñan con el aislamiento para verse libres de la responsabilidad de ordenar el mundo. Felipe II no tuvo esa opción. Los norteamericanos son, entre comillas, un imperio del siglo XXI que no quiere ser imperio, que busca las ventajas de ser Holanda. Bueno, Estados Unidos no va a ser Holanda. Bueno, siempre hemos dicho que la Guerra Fría, y lo de fría tiene su aquel, tenía un efecto congelador.
Es decir, como a la mínima podíamos encontrarnos ante un holocausto nuclear, decidimos congelar muchas pequeñas crisis para que, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, no nos llevaran a una crisis total. Una vez que se derriba el muro de Berlín y a continuación se descompone la Unión Soviética, es la Tercera Guerra Mundial que se gana sin pegar un tiro, pero gestionando el miedo a un holocausto nuclear, el efecto inmediato es que se descongelan las múltiples crisis que había. Esas múltiples crisis, cuando se descongelan, de pronto descubren que el marco de referencia es distinto. Es decir, que estamos ya, como resultado de la tecnología, ante un mundo globalizado, ante un mundo profundamente interconectado. Y es la gestión de todos esos problemas en un mundo interconectado lo que va a plantear inmediatamente el debate sobre la globalización. Para los historiadores, y yo soy un historiador, el término globalización aplicado a la situación actual es absurdo, porque globalización es un proceso que se inicia con el sapiens. En el momento en que el sapiens sale de África y conquista determinados territorios, empieza una fase de la globalización, pero al avanzar y extenderse se marcan distancias y aparecen culturas distintas. Solo hay una civilización, la humana, pero se ordena mediante culturas. En todas las partes el sapiens se hace las mismas preguntas, pero no hay las mismas respuestas. La diferencia en las respuestas es lo que marca las culturas. Eso unido a la historia, unido a la lengua, unido a la experiencia, unido a las vivencias. Bien, a partir de ese momento, el cómo desde esas culturas se va a una nueva cultura global es el gran reto. Nosotros como occidentales vemos que quizá el primer momento de la globalización es cuando unimos el Golfo Pérsico con el Mediterráneo oriental. Luego va a ser el Mediterráneo, la segunda gran fase de la globalización. Luego va a ser el Atlántico, finalmente es el Pacífico. Vamos viendo fases y siempre la ingeniería es capital. Hombre, cuando pasamos de la navegación de cabotaje a la navegación en mar abierto, el salto fue enorme. Pudimos conquistar nuevos espacios. La ingeniería siempre ha ido de la mano de la política, evidentemente, y ha marcado el desarrollo cultural. ¿Qué caracteriza fundamentalmente al mundo desde la Segunda Guerra Mundial? Formidables avances en la ingeniería derivados de los previos avances en la física. La ingeniería hoy está modificando el mundo en todos los sentidos. Y desde luego la ingeniería es el elemento más característico, no ya solo del cambio, sino sobre todo de la evolución del cambio. El cambio es una cosa normal, pero la velocidad del cambio no es constante. Lo que hoy de verdad nos crea problemas es la velocidad, porque no nos da tiempo a hacer la digestión. Las sociedades necesitan elementos de cohesión. Eso que los antropólogos llaman cultura es una cosa que se desarrolla en tiempo largo. Cuando en un tiempo corto provocamos muchos cambios, las culturas se resienten. La gente inmediatamente entra en fase de inseguridad. La inseguridad lleva al pánico, al miedo y a hacer tonterías. Y es el espacio natural para que un demagogo llegue y triunfe. Antes hablábamos de la importancia de la ingeniería. La ingeniería ha conectado a la gente. Uno viaja por el tercer mundo, ve casas hechas con las manos, literalmente, y encima un plato mirando al cielo a través de la cual llegan ondas. Y ese plato se conecta con una televisión y la gente, con pocos recursos, ya está conectada al mundo. Eso quiere decir que la política se ha socializado. Socializar no es democratizar, esa es otra historia. Socializar quiere decir que la gente se convierte en actor. El cómo depende del lugar, depende del marco institucional o depende también de las comunicaciones, de muchos elementos, pero la gente ya es actor. En los países más desarrollados, lo que vamos a ver es que hay marcos institucionales capaces de recoger los sentimientos, las ideas, las demandas de la gente y canalizarlos correctamente. Allí donde no se ha desarrollado un marco institucional sofisticado, inteligente, capaz, sencillamente las ideas se desarrollan mediante torrenteras. Es decir, que de pronto se crea una situación por la cual todo cambia, ¿no? Se llevan por delante gobiernos, regímenes políticos, etc. Un cauce ordenado, una torrentera. Es así de sencillo. Bueno, pues
Hoy la gente es de verdad el gran actor. Y el problema es cómo somos capaces de canalizar los sentimientos de la gente. Ese es el gran reto de la globalización. Por eso tanto se habla de gobernanza. Gobernanza es una palabra perfectamente cursi, que en realidad hace referencia al buen gobierno. Y pues el reto del buen gobierno en un mundo globalizado es cómo canalizamos los sentimientos de la gente cuando la gente dispone de medios de comunicación para recibir información, para recibir análisis y para expresarse, pero cuando no siempre tenemos el marco institucional apropiado sobre el que canalizar ese torrente de sentimientos. Para mí no resulta fácil dar una respuesta sencilla y clara al reto de cómo vamos a ordenar el mundo en el siglo XXI. Mi impresión, que no es muy original, es que para actuar en un mundo global tienes que tener muy clara tu identidad. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus raíces? ¿En qué crees? Si tú tienes claro quién eres, podrás actuar con más facilidad, con más comodidad en un mundo global. Uno de los problemas que plantea la globalización es que arrase con las culturas tradicionales que dotan a la gente de la necesaria identidad. Un mundo desarraigado como efecto de la globalización es un mundo muy problemático. La gente forma parte de comunidades, las comunidades necesitan tener valores, necesitan tener raíces, necesitan tener identidad. El equilibrio entre identidad basada en la historia y los retos de la globalización es el punto sobre el que tenemos que trabajar en adelante. En estos momentos vemos, por ejemplo, cómo la Unión Europea, que era nuestro instrumento para actuar en el mundo globalizado, entra en crisis, precisamente porque había ido demasiado deprisa, porque no había respetado las identidades nacionales. Ahora la Unión Europea tendrá que reinventarse. Es un ejemplo de las dificultades para dotarnos de los instrumentos políticos con los que vivir en un mundo globalizado. Va a ser muy complicado, no hay una receta. Y la exploración nos va a traer muchos problemas.